Buenas tardes, amigos del canal Costa de la Luz. Un nuevo miércoles que estamos en vuestros hogares con este programa tan vuestro llamado Llamador, valga la redundancia. Hoy vamos a tener en este programa entrevistas y sobre todo un tema en directo, como hicimos la pasada semana. Un tema en directo que va a tocar un asunto que creo que es muy importante dentro de las hermandades y cofradías, y es el tema de las reglas. Me gustaría que todos los que pudieran, y así lo desearan, hablásemos sobre esta cuestión que creo que es muy importante para todas las instituciones cofrades de nuestra localidad e incluso de fuera de nuestra localidad. Pero vamos, no obstante, vamos a comenzar este programa, como ya es habitual, con nuestra entrevista semanal, que en esta ocasión va a ser con el que fue presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Gregorio Sánchez Alonso, que como saben ustedes hoy es diácono permanente de la Santa Iglesia y director espiritual de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Así que vamos a dar paso de inmediato a esta entrevista que hemos celebrado hace un par de días con este amigo entrañable que es Gregorio Sánchez Alonso. Con ustedes la entrevista con este amigo. Hola queridos amigos, de nuevo buenas tardes y vamos a dar comienzo a nuestro espacio de la entrevista del día. Hoy precisamente tenemos aquí en la entrevista a una persona muy conocida de Rota, un entrañable amigo que ha ocupado durante muchísimos años un cargo de responsabilidad dentro de las hermandades y cofradías de la Villa de Rota y que actualmente pues es diácono permanente de la Santa Iglesia. Ya me refiero concretamente, y ya ustedes lo saben, que me refiero a Gregorio Sánchez Alonso, gran amigo, y que va a departir con nosotros hoy pues cuestiones muy importantes, como es la dirección espiritual de las cofradías y sobre todo hablar un poquito del ambiente de las mismas. Bienvenido, querido Gregorio, a este espacio de Llamador. Muy buenas tardes, Pepe, y a la audiencia exactamente igual. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra tertulia o, digamos, la entrevista, como tú quieras. Y me gustaría, ya que tú has sido nombrado director espiritual de la Hermandad del Amor, pues que nos dijeras en qué consiste la verdadera misión de un director espiritual en una cofradía. Evidentemente, yo hago el trabajo que don Juan le correspondería, como párroco de la iglesia donde está incardinada la hermandad. Como delegado suyo y como delegado del obispo, pues lo que intento es cubrir esa labor, la de dirigir, aconsejar y sobre todo fomentar y hacer que la hermandad no pierda nunca su norte en el sentido religioso, sino que sea el fundamento de la cofradía. Entonces, pues ahí estamos siempre, asistiendo a las reuniones de Junta de Gobierno con ellos, encargándome de algunas labores de tipo pastoral y sobre todo ayudando a que la hermandad vaya creciendo fundamentalmente en esencia religiosa cristiana, se vaya llenando del fundamento que la ha hecho nacer, ¿no? Que es Cristo y su misión en el mundo, evidentemente, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es apoyar, ayudar, alentar y sobre todo
dirigir esa idea que ya te he dicho antes de formación de una comunidad, de formación de una hermandad. Perfecto. ¿Tú crees que actualmente las hermandades se sienten un poco huérfanas en ese sentido de la carencia de un director espiritual permanente? ¿Cómo ocurre contigo con el amor, que estás permanente? Hombre, evidentemente aquí, si hablamos a nivel general, no derrota, pues supongo que sí, ¿no? Que hay carencia en ese aspecto, puesto que evidentemente hay pocos sacerdotes y entonces los pocos que hay pues se debaten en mucho trabajo, tienen muchas cofradías a su cargo y evidentemente no se puede llevar igual siendo director de una sola a tener, por ejemplo, pues como pasa con don Aurelio, evidentemente que lo lleva el hombre de la mejor manera posible porque él da todo lo que puede, pero evidentemente no es lo mismo que tú te dediques solamente a una cofradía. Las hermandades evidentemente necesitan de la atención directa y del apoyo directo de un sacerdote o de un director espiritual en el cual pues esté siempre recordando que en todas las reuniones, en todas las juntas, en todas las asambleas, en todos los cabildos y sobre todo en todas las manifestaciones externas de la cofradía, pues que esté presente, eso le da evidentemente el empaque que necesita una hermandad, de lo que adolecen hoy, evidentemente. ¿Por qué? Porque al tener falta de dedicación en ese aspecto, que ya sabemos por qué, ¿no? Pues se van aislando un poquito más de lo que es el camino real, el camino religioso, y se van acercando más, un poquito más a lo que es el camino más bien social o el camino que hoy vemos que la convierten más en asociaciones de seglares laicos, pero menos pegada a lo religioso que a lo externo, ¿no? O sea, que si una hermandad tuviese, como quien dice, un director espiritual permanente, tal vez hoy no se encontrarían en la situación que se encuentran. Evidentemente, yo creo que no. Si cada cofradía tuviera un director espiritual que estuviera pendiente de la cofradía, eso es casi imposible, porque eso es como una familia numerosa que no es igual que una familia con un hijo, evidentemente. Claro. Un padre no le puede dedicar a un hijo único lo que le dedica, por ejemplo, a 6 hijos, ¿no? Como pasaba en mi época. Evidentemente, yo que he tenido, ahora tengo un chiquillo, pero vamos, tengo una hija, pues yo le he podido a lo mejor dedicar más atención a una que si hubiera tenido 6. Eso está claro y evidente. Es cierto, es así. Lo que pasa que es muy complicado, ni aquí ni en los mejores lugares tiene a su cargo un sacerdote, un presbítero, una cofradía. Hay cofradías que sí, ¿no? Que ciudades como pasa en Jerez, en Sevilla, en Cádiz, que hay, pero es muy difícil. Aquí tenemos 4 parroquias, tú lo sabes bien, y difícilmente tenemos pues del orden de 11 hermandades, más las asociaciones y demás, 12 o 13, entonces tendríamos que tener 12 o 13 o 14 sacerdotes. Evidentemente, algo muy complicado, muy difícil. Complicado, sí. ¿Tú crees que si, por ejemplo, las hermandades buscaran el sistema de las capellanías, digámoslo así, ¿no? Pues claro, eso supondría la sufragación de unos gastos mensuales, porque claro, al sacerdote que atienda esa capellanía, lógicamente hay que remunerarle mensualmente una estipulación de una cantidad para que pueda vivir y pueda seguir adelante. Esto normalmente se está haciendo mucho en Sevilla. En Sevilla tú sabes que la dirección espiritual de las cofradías no adolecen por su ausencia, pero que al mismo tiempo son capellanes de las mismas y llevan toda la labor pastoral de la propia cofradía con la cuestión de la Eucaristía diaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el que primero vayamos en consonancia con la normativa, con las reglas, que como tú sabes bien,
las cofradías dependen de un párroco de una parroquia, que a su vez puede ser el director espiritual, o casi debe ser el director espiritual. Cuando ocurre, como pasa en la O, por ejemplo, que hay pues diversas cofradías y el sacerdote pues tiene la dificultad que se puede tener en llevar la dirección espiritual de una manera, hoy se lleva, evidentemente, yo me refiero de una manera ya más particular, ¿no? Es necesario de que, por ejemplo, como tú muy bien has dicho, ¿no? Se puede hacer eso, buscarse un capellán, que me acuerdo siempre con el párroco y bueno, director de la comunidad, de donde esté encardinada la cofradía. Que creo que no me importaría, lógicamente. Eso ya cuestiones según, porque a lo mejor... Hombre, le aliviaría el trabajo. Evidentemente, pero eso tiene que ser en consonancia, ¿no? Evidentemente tiene que llevarse en consonancia. Lo que sí es real, y es bueno que la cofradía, que la comunidad parta del eje capital que hoy las hace también un poco más complicadas con el tema de la dirección espiritual. Facilidad, por ejemplo, no tenemos dirección espiritual de una manera como un padre con un hijo solo, evidentemente. Manera, vivir el acontecimiento fundamental que tiene que vivir una comunidad, porque para que se llame comunidad, lo primero que tienen que hacer es sentarse a comer juntos, por ejemplo. Sentarse a comer juntos los domingos, hay que sentarse a comer juntos. Como hizo el pueblo de Israel cuando salió, lo primero que hicieron fue comer juntos, ¿de acuerdo? De pie, ataviados, con el callao y dispuestos para la marcha, pero comieron juntos. Y ese fue quizás el mejor inicio que pudo tener una comunidad, comer juntos. Después Cristo lo hizo exactamente igual. Me voy, pero me quedo, voy a resucitar, pero antes vamos a comer, porque yo a ustedes os voy a convertir en mi pueblo, en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido, como hizo Dios con el pueblo de Israel. Exactamente igual, cualquiera comunidad que se precie de querer ser una cofradía, hacer una hermandad, lo primero que tiene que hacer es comer juntos, comer en la Eucaristía, ir los domingos a la Eucaristía de la cofradía, de la hermandad, que podría hacer perfectamente en su capilla, pero como no tenemos la posibilidad, pues podemos hacerlo en nuestra parroquia. Claro. Cada hermandad tiene su parroquia y cada hermandad puede instituir una misa. La Eucaristía no tiene por qué ser aislada, porque nosotros también formamos parte de la comunidad parroquial. Perfectamente. Evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer? No tenemos una dirección espiritual tan cercana, pero no podemos desligarnos tantos días y tantos meses al año del cordón umbilical que nos une a nosotros con nuestra salvación y con lo que tiene que hacer una comunidad, que es reunirte, comer con mis hermanos y encima pues celebrar el acontecimiento más importante que tienen los cristianos, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es donde está presente el Señor, y es la Eucaristía, que es donde también está presente el Señor. Por lo tanto, si hacemos eso, la dirección espiritual ya está a medias o casi a un 75% ganada. No hace falta ni dirección espiritual. 10, 15, 20%, pero el 75% está ganado. O sea, nosotros nos reunimos, nosotros comemos juntos, como hizo el pueblo de Israel, y nosotros estamos dispuestos para la marcha. Evidentemente hemos ganado, pues... Claro, perfectamente. Ahora yo te pregunto otra cosa que me parece a mí que sería un poquito importante el analizarla. Si, por ejemplo, las cofradías que se encuentran como los Dolores y la Salud en un templo en el cual pues no hay actividad cultural ninguna, o sea que están cero al cociente cifra siguiente, si ellos solicitaran, por ejemplo, de que un diácono permanente, llámese Gregorio, llámese quien sea, ¿me explico?, para que coayude con la parroquia y dijeran, bueno, nosotros vamos a celebrar aquí una misa semanal, pero con la palabra de Dios, ¿habría algún inconveniente? Porque vamos, tú sabes que la palabra de Dios es la Eucaristía, lo único que pasa es que el diácono no puede consagrar, pero sí puede
dar la comunión y llevar todo el proceso de la Eucaristía. Bueno, la realidad es que, bueno, al culto sí hay ahí en la Capilla de la Caridad, o bueno, en San Roque sí, que en San Roque de Misa, en la Capilla de la Caridad, evidentemente hay cultos. Lo que pasa que lo que no hay es la Eucaristía dominical, que claro, evidentemente es algo clave y fundamental, pero la parroquia tiene su Eucaristía, tanto los domingos como los sábados, mañana y tarde, y realmente, bueno, no están muy lejanas, están cercanas. Hombre, evidentemente, tener, como pasa en San Roque, pues misa todos los domingos, Eucaristía todos los domingos es, yo creo... Un lujo, digámoslo así, cofrade. No podemos llamarle eso un lujo porque no es un lujo, realmente es una necesidad, pero... Bueno, pero perdona, yo te estoy comprendiendo perfectamente lo que tú estás explicando. No, y yo yo te voy a responder perfectamente. Yo, lo que tú dices de poder celebrar la palabra, ¿no? Hacer una celebración de la palabra, es posible. Si, siempre te he dicho que en consonancia con el párroco del lugar, si el párroco director espiritual lo considera oportuno, lo ve algo que puede ganar para que estas cofradías tuvieran pues más cercano, si es posible, esa celebración, y tener la celebración de la palabra y a la vez también pueden tomar la comunión y consagrada por el sacerdote y por el párroco. Yo creo que podría ser también una posible solución para esa problemática. Pero yo indico antes que en la parroquia... Sí, perfectamente, en la parroquia, pero vamos a ver. Una de las bases fundamentales que dicen las reglas de las cofradías, que uno de los fines fundamentales, o quizás el más primordial, es darle culto al Señor. Entonces se puede interpretar de que estas cofradías pues están, como quien dice, totalmente aisladas en ese aspecto. Para una cofradía sería grato, un día por lo menos en la semana, dedicarle unos cultos a sus sagradas imágenes, en la cual pues participarán los hermanos de la cofradía y los fieles que quisieran integrarse. Entonces, claro, esto ya es otro aspecto distinto, esto ya es un aspecto que yo sé, el aspecto que tú has dicho. La parroquia es lo fundamental, es el núcleo de la familia cristiana, pero que ahora mismo existe también la parte importante de que una cofradía quiera darle honor y gloria a sus amados titulares y resulta que no puede hacerlo nada más que una vez al año porque llegan los cultos solemnes. Yo, si hubiera disponibilidad, supongo que, y las cofradías también lo pidieran, pues supongo que, no sé, con la gente, con el párroco y con la demás gente que está dedicada, por ejemplo, como puede pasar a mí, y pues yo lo veo bien, aceptable, me parece bueno, positivo, y creo que lo mismo que sí que una iglesia, pues que se haga la sabatina, o se haga el rosario, o se haga la adoración del Santísimo, o que evidentemente hay lugares donde no se hace, pero es mucho mejor, es mucho mejor que hubiera todo ese tipo de celebraciones, que es lo que al fin y al cabo le da y enriquece la comunidad. Exactamente, ahí es donde yo voy a parar. Las cofradías se ven solas, se ven ahí un tanto postergadas, abandonadas, y están en un templo precioso, en un templo muy bonito, lo tienen abierto para que la gente visite, que la gente visita a los titulares y a los santos que tienen allí. En definitiva, perfecto, pero le falta eso, le falta, como natural, la parte cultural que dicen sus reglas que deben de tener prácticamente, y no la tienen. Por eso muchas veces cuando se hace una cofradía, hermandad, se erige canónicamente, hay que contar con tantas cosas, que muchas veces ocurre que se hace y después pues están desvalidas en ese aspecto. Pero siempre que una cofradía se erige canónicamente, se erige dentro del seno de una parroquia. Entonces, y con el consentimiento del párroco del lugar. Entonces, está claro que tienen, ya de por sí, tienen esa facilidad. Lo que pasa es claro que es mejor para uno, es más cómodo tenerlo en tu propia casa, y aparte que es que le da
por decirlo de alguna manera, vida a esos templos, ¿no? A esas capillas. Exactamente. Ahí es donde yo voy a parar, nada más que eso. O sea, yo soy consciente de que el núcleo es la parroquia, que todas las hermandades y cofradías se deben a la parroquia, que forman parte integrante de la comunidad de esa parroquia y asunto concluido. O sea, que esa es la auténtica realidad. Pero también hay otra realidad evidente, que la estamos viendo y la estamos palpando, de que las hermandades están solas, están ahí abandonadas sin un culto semanal. No hablemos de que sea un domingo, de un día cualquiera de entre semana. O sea que puede ser. Yo por eso me parece bueno. Yo lanzo mi idea, que cada hermandad tenga su misa de hermandad semanal. Exactamente. No tiene por qué coincidir en domingo. Exacto. No tiene por qué coincidir, evidentemente, celebrar la Eucaristía la tienen que celebrar el domingo en su parroquia, pero si quieren tener pues su misa de hermandad, su celebración de la palabra, como tú dices, ¿no? Semanal, que yo creo que la deben de tener, porque eso es lo que ya te he dicho anteriormente. Es que me gustaría, perdona, Gregorio, aclarar de que la celebración de la palabra tiene tanto valor como la celebración de la Santa Misa. Lo único que no tiene es la consagración. Pues ya, pero evidentemente es algo... Sí, es un poquito inferior, más inferior. Digámosle en grado, es un poquito más inferior. Hombre, para explicarte, es como que eso es el culmen de es hacer presente a Jesucristo allí en donde... Sí, perfectamente. En el momento, ¿no? La Eucaristía es la Eucaristía. Es el fundamento. Es el fundamento de nuestra fe. Y lo fe. otro, evidentemente, hacemos presente al Señor en su palabra, porque está presente en la palabra y está presente después. Pero posteriormente en la Eucaristía. Ahí va, pero el sacrificio... no, el santo sacrificio no tiene nada que ver ya con esto. Claro, entonces no es... evidentemente no podemos sustituir, jamás, porque lo que sí podemos hacer en un momento determinado es ayudar. Pero sustituirnos la Eucaristía dominical, esa debe la cofradía y todos los que se consideren cofrades, cristianos hermanos, de asistir, porque es el fundamento nuestro, ¿no? Perfecto. Entonces, y después lo otro puede ser, como te he dicho, una ayuda que puede valer. Yo creo que es muy positiva, que uniría a la gente, no solamente la celebración de la palabra, sino se pueden reunir en comunidad para rezar, para orar, lo que para quiera que sea. Claro, y pues un momento de encuentro, que les viene bien a las hermandades para no separarse cada vez más, como dijo y hablamos el otro día, como dijo don Carlos Amigo, ¿no? Que las cofradías pueden abocar, eso será otro tema que tocaremos otro día. Claro, a convertirse más o menos en asociaciones culturales. Desgraciadamente. Bien, queridos amigos, ya habéis visto que con pocas palabras bastas hemos estado aquí analizando lo que es la figura del director espiritual de una cofradía. Hemos estado viendo también las necesidades y las carencias que las cofradías tienen hoy en día, algunas de ellas, por no encontrarse lógicamente dentro del seno de la parroquia. Y que, por supuesto, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que lo fundamental de todo, es que todos los que se sientan cofrades de verdad auténticos, que ya hablaremos de esto largo y tendido, pues que se vinculen en ese santo sacrificio de la misa del domingo, y que prácticamente es la obligación de todo cristiano, el participar de ese banquete eucarístico. Así que, queridos amigos, yo creo que la cosa ha quedado muy clara con estas breves palabras que hemos tenido con Gregorio, y que yo te agradezco, Gregorio, que hayamos planificado esto de tal forma que creo que ha sido muy ilustrativo, porque muchas cofradías no pueden pensar en que pueden tener esta salida tan buena de tener la celebración de la palabra. Hay que darle a esto un poquito, hay que, como decirlo, darle vueltas y no estar siempre quejándonos, sino intentar darle solución. Exacto. Y la solución, la de, por ejemplo, que haya, como tú has dicho, un sacerdote por cada hermandad, eso es materialmente evidente. Pues entonces hay que darle otras soluciones. Sería un lujo y un tronillo. Claro. Gracias, Gregorio.
por estar aquí con nosotros. Te agradezco infinitamente. A ustedes y a todos que, bueno, un saludo desde aquí a todo el mundo, que evidentemente nos vemos. Y que contamos contigo para otra ocasión. Vale. Vamos a hablar algún día de eso, de las asociaciones culturales. Como quieras. Que a mí me interesa eso muchísimo de que lo pongamos de manifiesto. A tu disposición. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista de hoy. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Bien, mis queridos amigos, ¿qué le ha parecido a ustedes la entrevista que hemos mantenido con Gregorio? Creo que ha sido muy ilustradora y nos ha abierto ciertas dudas que teníamos acerca de la dirección espiritual de nuestras hermandades y cofradías. También hemos visto la posibilidad de una solución para que las hermandades que no tienen cultos internos en la hermandad, pues puedan también en el futuro realizar los mismos para el bien espiritual de todos sus hermanos. Y ahora, queridos amigos, viene el momento culmen de este programa, que es el programa en el cual vamos a presentar, como ya hemos dicho anteriormente, una serie de temas que lo vamos a ir haciendo semanalmente y que me gustaría que ustedes participaran en él directamente. Ya sabéis que tenemos línea abierta para que puedan intervenir en el tema del día y podamos dilucidar todas estas cuestiones que vamos a traer aquí a este programa llamador. Esta tarde vamos a tocar un tema muy importante. Yo creo que de los más importantes que tiene una cofradía. Y es el tema de las reglas que rigen a la hermandad. Las reglas de la hermandad que yo creo que son tristemente las desconocidas para todos los hermanos de las hermandades y cofradías. Me preguntaría yo, y es la pregunta que hago esta tarde, si los hermanos y hermanas de nuestras hermandades y cofradías conocen a fondo lo que dictaminan las reglas de la hermandad, que en definitiva son las que van desarrollando la vida de la misma. Repito, ¿saben los hermanos qué es lo que dicen las reglas de la hermandad acerca de la misma y de cuáles son sus deberes y obligaciones? Yo creo, queridos amigos, y ustedes saben que yo soy muy claro diciendo las cosas, de que el 99,99% de los hermanos que componen a nuestras hermandades y cofradías, ninguno conocen las reglas de la hermandad. Ninguno. Creo que ninguno. Me figuro que habrá algunos miembros de Junta de Gobierno que se habrán entretenido en leerlas. Otros tal vez no. Y por supuesto, el censo de la cofradía, pues creo que adolece del desconocimiento de las mismas. Es triste, es muy triste de que los hermanos no sepan cuáles son las obligaciones y los derechos que tienen dentro de una hermandad. Muy triste, lo digo y lo repetiré siempre, porque las reglas son precisamente la que van disponiendo cómo una hermandad debe de conducir todos sus fines y cómo los hermanos tienen que comportarse dentro de la misma. Para mí es muy necesario, y mis queridos amigos, de que el hermano sepa estas reglas. Estas reglas no se conocen. Las reglas se portean en algunas cofradías, digámoslo así, en el libro de reglas, en las procesiones, pero que indudablemente nadie sabe cómo son y nadie sabe qué es lo que dicen. Ya sabéis, este es el tema de hoy. Si queréis llamar
sobre este particular, tenéis ahí en la pantalla al número de teléfono que podéis marcar y podemos dialogar sobre este asunto. Yo voy a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre esto de las reglas, que creo que es muy importante que se digan públicamente para que los hermanos puedan conocerlas y sobre todo para que puedan actuar en consecuencia. Primeramente diré que todo hermano de una hermandad debe de saber las reglas de la misma y que debe también de tener una copia impresa de las mismas, cosa que las hermandades no hacen. Dicen que valen un dinero, que vale dinero y tal, pero también gastamos muchísimo dinero en otras cosas. Y yo creo que esto es muy necesario. Es muy necesario que los cofrades tengan sus reglas, en la cual puedan leerlas, en la cual cuando van a los cabildos generales puedan leer los puntos que se tocan y le pueda decir, e incluso al hermano mayor directamente de cara a cara: mire usted, hermano mayor, yo no estoy de acuerdo porque la regla tal, número tal, dice esto y usted está proponiendo todo lo contrario, por lo tanto yo no lo puedo aceptar. Eso es lógicamente lo que tiene que hacer un hermano cuando llega a un cabildo general. Pero claro, volvemos otra vez al principio. Son las eternamente desconocidas de los hermanos. ¿Por qué? Porque a las juntas de gobierno no les da la gana, no les da la real y reverendísima gana de hacer las cosas por derecho como tienen que hacerlas. Y por supuesto, los hermanos no tienen las reglas y las desconocen. Las reglas de la hermandad tienen unos fines, cuyos fines son prácticamente, pues, decir que la hermandad es una comunidad de fe, es una comunidad eclesial, es una comunidad de amor, es una comunidad cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después tiene una serie de requisitos y normas en las cuales dice cómo se tiene que entrar en la cofradía, cómo se ha de actuar en la cofradía, cuáles son las obligaciones que tiene un hermano dentro de la cofradía, cuáles son los derechos que un hermano tiene dentro de la cofradía y todas estas cosas así sucesivamente. Y la verdad que desgraciadamente esto no se sabe. Y es vergonzoso, queridos amigos. Las juntas de gobierno, digámoslo así, se han limitado todas, y no exceptúa ninguna, en llegar a decirle al hermano, solo y exclusivamente, una mínima parte de lo que son sus reglas. Estas partes están dedicadas a decirle los cultos y la procesión. Y de ahí ya nos salimos. Cultos y procesión. Y de ahí ya no salimos para nada. 3 citaciones, 4 citaciones en el año y asunto concluido. Claro, el hermano cuando llega a un cabildo general va, como quien dice, en la inopia. Totalmente, pues, desconocedor de lo que allí se va a tratar y de lo que se debe de decir y de lo que se debe de hacer. Y por tanto, tenemos la gran dificultad de que en muchísimas ocasiones pues se toman quizás muchísimos acuerdos que no son acuerdos que estén en línea con lo que disponen las reglas de la cofradía. Y esto es muy importante, queridos amigos. Los hermanos tienen obligación total y plena de conocer las reglas de la hermandad. La Junta de Gobierno tiene obligación plena de imprimir estos estatutos o reglas de la cofradía y hacérselo llegar a todos sus hermanos. Claro, normalmente estas reglas de la hermandad suelen entregarse en el acto de la recepción canónica de los cofrades. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto de la recepción canónica de los cofrades qué es lo que es?
Viene en la regla, ¿eh? Esto viene dentro de las reglas. Pues la recepción canónica de los hermanos es que cuando un hermano ha cumplido con el trámite burocrático de inscribirse a una cofradía, la Junta de Gobierno tiene que citarlo para ser recibido en la hermandad. Este acto desconocido por completo en Rota, digámoslo así, claramente, es quizá uno de los actos más hermosísimos en el cual puede intervenir un nuevo cofrade. Es la llegada de un nuevo miembro a la familia. Es algo que tiene que ser jubiloso, algo de auténtica alegría para todos, cuando un hermano llega y se incorpora nuevo a una hermandad, forma ya parte del censo de la misma. Y entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que ocurre con esto? Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Domingo, de aquí del puerto de Santa María. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Pepe? Pues bueno, te llamo más que nada para felicitarte por el estupendo programa que tienes y para decirte que está, hombre, que dice una verdad como una catedral con el tema que nos trae hoy a debatir. Muchas gracias, Y muchas gracias. solamente para eso, era para darte la enhorabuena personalmente. Muchísimas. Estuve intentando hablar con usted la semana anterior, pero me fue imposible, la verdad. Vale, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. y para eso era nada más que nada. Te dejo para que puedan seguir todas las llamadas, Pepe. Vale, muchas gracias. Hasta ahora. Muchas gracias por la llamada. Bien, continuamos adelante. Y entonces estábamos hablando de que la recepción canónica es un acto importantísimo, es un acto quizás de los más entrañables que tiene una cofradía. ¿Y qué se hace en esta recepción canónica cuando un hermano llega a la hermandad y se le cita? Pues muy sencillo. Es un acto precioso, es un acto que tiene una trascendencia enorme y además es un acto que motiva al que entra a la hermandad para sentirse cofrade de verdad dentro de esa cofradía. El acto consiste muy sencillo, en que el hermano llega, se pone delante de los sagrados titulares, de rodillas, se le hace una serie de preguntas que es como especie de una promesa o juramento que el hermano debe de ir contestando, se le hace besar las santas reglas y los santos evangelios y una vez concluido esto, al hermano se le impone la medalla de la cofradía, que es importantísimo también, imponerle la medalla de la cofradía. Y al imponérsele la medalla de la cofradía, posteriormente al hermano se le invita a que pase por secretaría y recoja los estatutos de la hermandad. Obviamente, esto es la parte importante, la parte en la cual el hermano ya de hecho y de derecho va a conocer totalmente lo que disponen las santas reglas de la cofradía. ¿Se hace esto aquí, queridos amigos? No. ¿Conocen los hermanos los estatutos? No. Yo creo que si los hermanos conociesen los estatutos de la cofradía, vieran cuáles son sus fines, cuáles son sus reglamentos internos, y lo vieran todo, otro gallo cantaría. Verían a la cofradía de distinta manera a como la ven. ¿Cómo la ven los hermanos hoy actualmente, queridos amigos? Pues de una forma muy sencilla. Ellos, si quieren, van a los cultos y si no, no van a los cultos cuando se les invita. Y sobre todo, eso sí, vestirme de nazareno y participar de la cofradía es lo importante. Y no saben, mis queridos amigos, de que las hermandades tienen otras disposiciones internas que son mucho más importantes y fundamentales que estas dos que yo he citado anteriormente. Queridos amigos, vuelvo a repetir que tenemos ahí el teléfono en pantalla y me gustaría de que ustedes participaran. Creo que estamos tocando temas muy importantes de las cofradías, temas con los cuales intentamos a través del llamador construir mejores cofradías, dignificar a las cofradías,
enaltecer a las cofradías, darle un progreso a las cofradías. No estamos censurando, estamos construyendo, que es distinto. Ojo, estamos construyendo cofradías. Con estas cosas creo yo muy importante de que se nos hace necesario de que nosotros intentemos todos de participar aquí y demos nuestra opinión sincera sobre lo que estamos comentando, porque yo creo que lo que se está comentando aquí es una auténtica realidad. Las cofradías no le dan a sus hermanos los estatutos o las reglas de la misma, no sé por qué motivo, si porque no les conviene o porque creen que eso no tiene importancia. Y para mí es sumamente importante, es importantísimo de que el hermano sepa el contenido de las reglas. Por lo menos así lo veo yo. Y creo que hay muchísimos cofrades que creo que interpretarán lo mismo que yo de la necesidad. Sí, dígame. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Manuel, Pepe, primeramente un saludo. Normalmente siempre te llamo. Me enriquece los programas que haces a nivel de lo que estás explicando, porque yo soy la coma del 99% que no sé lo que estás explicando tú ahí. Vale. Me estoy enriqueciendo con lo que estás diciendo. Y obviamente tengo que admitir que por desconocimiento yo era de los que decía voy a ver bailar a la Virgen cuando se dice voy a ver mecer a la Virgen. Te lo debo, y como cuando se te hace una crítica también la acepto, cuando hay que valorar lo que explica también hay que hacerlo. Sigue por ese camino que a mí me enriquece y yo creo que a muchos más, y me estoy enterando, yo que soy hermano de una cofradía durante muchos años, cosas que no tenía ni idea que existiera, reconociendo que no asisto lo que debiera también, porque hay que asumir también la parte de responsabilidad que a uno le corresponde. Pero las explicaciones que me está dando aquí, tú, que yo estoy oyendo y me está enriqueciendo, las desconocía muchas de ellas. Un saludo, a seguir para adelante, y es verdad que usted construye, amigo. No podía ser de otra manera, porque yo que te conozco de toda una vida, pues se podía, pues como dice el refrán, te corresponde el que hemos aprendido muchas cosas de las que tú eras portador, porque venía donde se hacían otras cosas que aquí no se hacía. O sea que si mirabas para detrás, Pepe Ramos tiene que estar vinculado por ley de vida a la Hermandad de Roteña. Un saludo y me alegro del programa. Pepe, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ya habéis visto que hemos recibido otra llamada y agradezco enormemente pues que este tema vaya calando profundamente en vosotros. Es un tema importante, queridos amigos míos. Sí, yo creo que teníamos que tomárnoslo muy en serio. Hoy nuestras hermandades necesitan de nuestro concurso. Y si yo no sé mi obligación ni mis derechos, ¿cómo voy a concursar dentro de una cofradía? Yo tengo la obligación de saberlo. Pero sí que es también verdad, y vuelvo a repetirlo, de que la Junta de Gobierno tiene que hacer todo lo posible, y yo por lo menos así lo denuncio públicamente para que se vayan enterando, tiene que hacer todo lo posible por imprimir las reglas, hacer el acto de recepción canónica de sus hermanos y hacerle entrega de las reglas y de la imposición de la medalla. No la medalla vendida en una mesa, tú te la cuelgas y ya está. No. Eso no es ser hermano de una cofradía. Perdonadme que os lo diga. Yo recuerdo hace ya muchos años que en una conversación que tuve con varios amigos, yo decía que nosotros a las cofradías teníamos más hermanos de servilleta que hermanos de número. Y se me preguntaron del por qué. Digo, pues mira, muy sencillo, es porque llegamos al bar y como que queremos acrecentar el seno de la hermandad, el censo, pues decimos, oye, ¿tú por qué no te apuntas a la cofradía? Hombre, sí, hombre, apúntate, mira, venga, ya eso es poco dinero todos los meses o todos los años, venga, en una servilleta, ya tú eres hermano. Qué equivocación más grande, hermanos míos. Eso no es ser hermano. Los hermanos son cuando hacen el acto de recepción canónica, que juran las reglas de la hermandad
la besan y besan los santos evangelios. Entonces es cuando están comprometidos y vinculados y son de hecho y de derecho de la cofradía. Y posteriormente se ven enriquecidos con la imposición de la medalla que va bendecida, que es el distintivo personal que el hermano debe de llevar en todos los actos de la cofradía, y posteriormente se le da sus reglas, que en el interior de ella va una página con su nombre, día de recepción canónica, etcétera, 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 domicilio y tal, y esas son las reglas que le tienen que durar para toda su vida. Reglas por las cuales ven, consultan y pueden discutir con quien sea si las cosas están bien hechas o están mal hechas. Esa es la auténtica realidad, cosas que aquí no hacemos. Desgraciadamente, pues así se nos ve el plumero. Y a veces, pues las juntas de gobierno se quejan de que los hermanos participan poco, que asisten poco y que están muy distanciados de la cofradía. Yo creo que si le dieran las reglas y el hermano, al recibirse canónicamente, hiciera conciencia de sus deberes y sus derechos, otro gallo cantaría. El hermano vería con más claridad hasta dónde tiene que llegar y hasta dónde no puede llegar. Y por supuesto, queridos amigos, que los hermanos actuarían de distinta manera. Yo vengo con este tema diciéndolo en muchísimas ocasiones, en charlas que he dado y tal, pero se hace caso omiso, es una pena, lo digo. Y ahora ya que tengo el programa que puede llegar a vuestros hogares y lo puedo denunciar públicamente, pues lo voy a hacer con reiteración. Voy a decir las cosas tal y como las siento y tal como las veo. Y conste que no quiero que sea tomado esto como una censura. Yo quiero que esto sea tomado como una parte constructiva, una parte con la cual mi intención sana a través del llamador es llamar al corazón de las juntas de gobierno y que vayan rectificando ciertas cosas que adolecen las hermandades de Rota. Es importantísimo, queridos amigos, conocer las juntas de gobierno, porque hay muchísimas personas de una junta de gobierno que no saben ni siquiera lo que dicen las reglas, porque no se han entretenido ni siquiera en leerlas, y también para los hermanos conocerlas. ¿Cómo se hace esto? Pues lo mismo que hacemos, que compramos varales, compramos palios, compramos pasos, compramos vestimenta, compramos todo lo que haya que comprar, pues es un gasto más de la cofradía que se hace de higo a breva, porque eso no se está dando como la rosquilla. Eso se imprime y se guarda y conforme vayan llegando los cofrades y se vayan recibiendo canónicamente, se les va dando su regla. Y por lo tanto no creo yo que sea un gasto demasiado grande. Creo que es un gasto de una vez, pero ya está. Luego después, posteriormente, a lo mejor allá a los 10 años o a los 12 años, cabe la posibilidad, Dios quisiera, de que tuviésemos que reimprimir reglas a los 2 años, no a los 10, pero a los 10 años o a los 12 años se vuelven a imprimir las reglas y se hacen nuevas. Yo creo que esto, queridos amigos cofrades de Rota, debíamos de pensarlo muy detenidamente. Hacer un examen de conciencia y darnos cuenta de que tenemos que ir rectificando poquito a poco muchísimas cosas que nos hacen falta, muchísimas cosas. Ya iremos tocando temas muy importantes, muy importantes. Hoy hemos tocado el asunto de la regla, que es importantísimo. Todavía tienen ustedes 5 minutos para poder llamar a aquella persona que desee llamar y preguntar algo sobre esta materia. Yo con sumo gusto, yo le respondo. Pero lo que sí vuelvo a reiterar es que es conveniente, muy conveniente, que pensemos y meditemos esto profundamente, que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de ir transformando poquito a poco lo que es nuestra hermandad, nuestra cofradía. Los tiempos actuales, la vida como está, nos pide, pero vamos a voz en grito,
de que nosotros los cofrades, que somos parte integrante de nuestra Santa Iglesia, formemos un conjunto de personas que salgamos al encuentro de todas estas vicisitudes que estamos pasando. Podríamos enumerar muchísimas, muchísimas. Ya no terminaríamos en toda la noche, pero yo solo pienso de que es importantísimo que todos, sin exceptuar a nadie, fuéramos mentalizándonos, fuéramos dándonos cuenta de la necesidad de una auténtica y profunda renovación. ¿Cómo hacemos esta renovación? Pues yo creo que en un principio es que las juntas de gobierno, todas las juntas de gobierno, sin dejar a ninguna al lado, se preocupen de que sus hermanos cofrades sepan sus reglas, que la tengan en su poder y puedan actuar dentro de la cofradía con esa guía espiritual, porque es una guía espiritual, indudablemente, una regla, les guíe para poder caminar dentro de la cofradía. Sí, queridos hermanos, es una pena de que nuestros hermanos y hermanas desconozcan las reglas o estatutos de la hermandad. Pero todavía es mucho más pena aquellos que están al frente de la misma, que casi estoy seguro que la mayoría también la desconoce. Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Yo espero que con estos programas, que Llamador a través de Costa de la Luz, pues podamos hacer una buena labor de ir acrecentando en las hermandades y cofradías esto tan necesario que es una gran renovación cofradiera. Se necesita renovar las cofradías. Yo no le quito a las cofradías nada, por supuesto. Oiga, muy respetuoso con eso. Ni su esplendor, ni su música, ni sus flores. Ahora, todo esto lo iremos desgranando, poquito a poco, para ir dándonos cuenta de hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que si todos conocemos de verdad los fines propios de una hermandad a través de nuestras reglas, pues vamos a actuar de distintas formas. Yo os invito a todos, sin dejar a ninguno a un lado, de que exijáis a vuestras juntas de gobierno que le den los estatutos de la cofradía. A todos. Los invito a que lleguen ustedes personalmente a vuestra hermandad y digan, oiga, que yo quiero las reglas de mi cofradía, que quiero enterarme cuáles son mis obligaciones y mis derechos. Y os advierto, y os aclaro, y os pongo de manifiesto, que no habrá ninguna junta de gobierno que pueda decirles a ustedes de que no. Están obligadas totalmente a hacerlo. Así que tenerlo muy en cuenta, recordar estas palabras mías, y yo espero que para el próximo programa, Dios mediante, pues en vez de tener 2 llamadas como hemos tenido hoy, tengamos más y participemos de estos temas de la hermandad que creo que son bastante importantes para todos nosotros, sobre todo para aquellas personas que decimos que somos cofrades, que nos sentimos cofrades, que es como decir que somos cristianos, porque un cofrade es un cristiano y un cristiano puede ser un cofrade. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y yo espero que para la próxima semana, que traeremos otro tema también muy importante, bastante importante, pues participéis con valentía, sin miedo. Llamad a ese teléfono que se le pone a usted en pantalla y ustedes digan lo que de verdad sienten sobre este particular. Así que, queridos amigos, muchas gracias por vuestra atención y os espero la semana que viene, Dios mediante. Buenas tardes.